para que un inmigrante pueda recibir la ciudadanía en este país, se les pruebe mediante un examen su conocimiento sobre los datos generales de este gobierno, más un poco de la historial de su comienzo, y también se espera que él o ella sabe cómo apoyar tal gobierno tanto en su comunidad como en el país entero. Mencionamos esto porque, como todos somos descendientes de Adán y Eva, quienes por su desobediencia rechazaron la soberanía de nuestro Creador Jehová Dios y así fueron expulsados de su gobierno o su reino, todos nosotros, por decirlo así, en un sentido, somos inmigrantes con relación al reino de Dios. Por eso es necesario que también se nos pruebe a nosotros que debemos tener conocimiento amplio sobre el reino. Por eso, pregúntese, ¿puede usted probar con la palabra de Dios, la Biblia, quién satisface los requisitos para ser rey del reino de Dios? ¿Dónde gobernará Él en su reino? ¿Desde cuándo comienza a gobernar Él? ¿Si otros participarán con Él en ese gobierno? ¿Y sobre quiénes gobernarán? ¿Y sobre qué? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a, como decirlo así, tomar un pequeño examen para ver nuestro conocimiento en cuanto al reino. Y por eso, como tenemos tiempo limitado, solo vamos a considerar algunos textos bíblicos y datos históricos claves para hacerlo. Así que vamos a comenzar. ¿Conoce usted cuál es la porción de la Biblia que contesta todas esas preguntas? Bueno, es el libro bíblico de Daniel. Vamos a buscarlo. Busquen conmigo, por favor, el libro de Daniel. Eso está en las escrituras hebreas arameas, o el Viejo Testamento, como lo conocen algunos. Está entre los libros Ezequiel y Oseas. Y en el capítulo 7 de Daniel, se habla de una profecía de 4 bestias salvajes grandes, pero no son bestias en sí. Si uno examina el versículo 17, se explique que esos bestias representan 4 reyes o gobiernos mundiales que han ejercido dominio sobre el pueblo de Dios, el antiguo Israel. Ahora, vamos a considerar esta profecía punto por punto y vamos a hablar de algunos datos históricos interesantes, pero mientras que lo consideramos, enfóquese bien mejor en estos 2 puntos. Primeramente, si alguno de esos gobiernos o imperios llegó a representar el reino de Dios aquí en la tierra, como hizo el antiguo Israel, o si el reino de Dios comenzó a gobernar en el cielo durante la etapa de alguno de estos gobiernos. Vamos a comenzar con la primera en el versículo 4. El versículo 4 describe esta bestia como un león con alas de águila, que después son arrancadas, se para en 2 pies y le da un corazón del hombre. Tanto la profecía como otros textos bíblicos y la historia secular confirma que esto representó el imperio babilónico desde unos 605 años antes del nacimiento de Jesucristo. Vamos los reyes Nabucodonosor hasta Belsasar, que duró unos 68 años. Ahora, se pinta como león, porque como león voraz y águila veloz, este imperio conquistó o devoró todo el área que usted ve del Oriente Medio y color naranja en solo unos cuantos 40 años. Pero después dejó de actuar como bestia y más bien, como se arrancó las alas, le paró por pies y le dio corazón del hombre, comenzó a actuar como hombre en edificar o construir. Y este imperio era bien famoso por sus murallas, sus templos, palacios y uno de los 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes. Pero la profecía muestra de que no iba a durar este imperio, iba a ser seguido por otro. Vamos a notarlo en el siguiente versículo. El versículo 5 lo describe como un oso hambriente, levantado por un lado, con 3 costillas en su boca y que comió mucha carne. Esto llegó a representar el imperio de 2 gobiernos juntos, de los medos
y las persas, conocida como el Imperio Medo-Persa, vamos a decir, como unos 537 años antes del nacimiento de Cristo, bajo los reyes Ciro el Grande hasta Darío III, que duró unos 208 años. Ahora, como hambriente oso, sí comió mucha carne. Dominó 127 distritos jurisdiccionales desde la India hasta Etíope. Y, interesante, gobernó toda esta área que usted ve en color naranja. Comió, sí, mucha carne. Pero como indican los 3 costillas en su boca, conquistó en 3 direcciones: norte a Babilonia, oeste a Tracia y sur a Egipto. Fue levantado por un lado para representar cómo los reyes persas iban a dominar más que los reyes medos. Pero este imperio tampoco duró. El versículo siguiente muestra que le fue reemplazado por otro. Veamos. El versículo 6 lo describe como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y le dio gobernación en realidad. Eso llegó a representar el imperio griego, unos 329 años antes de Jesús, bajo el famoso general Alejandro Magno, hasta la famosa reina Cleopatra la VII, que duró unos 352 años. Ahora, asaltos como leopardo y súper rápido, como tener 2 pares de alas, Alejandro Magno solamente dominó todo el área que usted ve con todos los colores combinados en solamente 8 años, sin gobernación en realidad. Pero como indican los 4 cabezas, él murió, como muestra la historia, y su imperio fue dividido en 4 diferentes imperios. Su general Lisímaco gobernó sobre Asia Menor y Tracia en color rosado, Casandro sobre Macedonia y Grecia en lo amarillo, Seleuco Nicator I en Mesopotamia y Siria en el color verde, y Ptolomeo Lago en Egipto y Palestina en el color rosado. Pero este imperio helénico tampoco duró. La profecía muestra que fue seguido por otra. Veamos. Versículo 7 lo describe como un monstruo horrible, con dientes grandes de hierro y pies que pisoteaba todo, y que tenía 10 cuernos. Esto llegó a representar el imperio romano. Desde unos 28 años antes del nacimiento de Jesús, bajo los reyes Octavio, conocido también como el primer César Augusto, hasta el César Rómulo Augustolo. Unos 505 años duró. Ahora, sus dientes de hierro y sus pies representaban como su ejército militar, que era el más avanzado en aquel entonces, iba a dominar todo el área que usted ve en color naranja, que abarcó hasta las Islas Británicas, gran parte de Europa, el área mediterránea y hasta el Golfo Pérsico. Sin embargo, como indican los 10 cuernos en el versículo 24 de Daniel capítulo 7, este imperio en el año 476 se desintegró, y cuando cayó, todos los otros gobiernos del mundo surgió después de ella. Pero la profecía muestra que algo interesante, raro, sucedió. Vamos a notarlo. Versículo 8 dice que de los 10 cuernos salió un cuerno pequeño que tumbó a 3 cuernos y que creció ojos y bocas humanas y comenzó a hablar arrogantemente. Este comenzó a llegar primeramente con el Imperio Británico, que en el principio era pequeño porque tenía tanto tierras como habitantes, como recursos, como ejércitos pequeños. Pero después creció y llegó fuerte, tuvo una flota armada bien fuerte, y con esa flota primeramente tumbó a España
en el año 1588, luego a Holanda en el siglo XVII o el XVII, y entonces a Francia peleando con el emperador famoso Napoleón Bonaparte en 1815. Pero algo sucedió antes de tumbar el último cuerno. Una parte del Imperio Británico se revolucionó en el año 1776 y se creó los Estados Unidos de América, el país donde vivimos ahora. Y desde la Primera Guerra Mundial, en 1914 en adelante, ambos gobiernos han trabajado juntos como un imperio binario angloamericana. Y los ojos y bocas humanas representan cómo este imperio dicta el fallo de la política para todo el mundo, como vemos en las noticias de hoy. Ahora, recuerden los dos puntos que hablamos en el principio. ¿Llegó alguno de estos imperios a representar el reino de Dios aquí en la tierra? No. ¿Comenzó a gobernar el reino de Dios en los cielos durante la etapa de alguno de estos reinos? Sí. Pero en la última, en la del cuerno pequeño, ¿cómo lo sabemos? Si examinamos el versículo 11, en Daniel capítulo 7, se habla del tiempo después que surge el cuerno pequeño y comienza a hablar arrogantemente, que según la historia fue desde la Primera Guerra Mundial en 1914. Ahora notamos lo que sucedió al mismo tiempo de esto en el texto clave de los versículos 13 y 14. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice: seguí contemplando en las visiones de la noche, y pues vea, con las nubes de los cielos, sucedía que venía alguien como un hijo del hombre. Y al anciano de días obtuvo acceso, y lo presentaron cerca, aún delante de aquel. Y a él, o sea, este hijo del hombre, fueron dados gobernación y dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacionales y lenguajes, todos le sirvieran aún a él. Su gobernación es una gobernación de duración indefinida, que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas. Primeramente, ¿dónde acontece esto? Menciona los nubes de los cielos y el anciano de días, que según los versículos 9 y 10, es Jehová Dios mismo con sus ángeles, así que está en el cielo. ¿Y qué sucede en el cielo? ¿Quién es este hijo del hombre? Jesucristo mismo se identifica como tal en Mateo capítulo 25, versículo 64. El texto dice que en ese tiempo se le dio el reino. Así que tanto esta profecía como otras, como capítulos 2 y 4 de Daniel, de hecho el 4 hasta marca el año mismo 1914, eso es otro discurso. También Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, 2 Timoteo capítulo 3 y Revelación o Apocalipsis capítulo 6, 11 y 12, todos confirmen con la historia seglar que Jesucristo comenzó a gobernar en los cielos durante el reinado del cuerno pequeño en 1914 en adelante. ¿Y sobre quiénes gobierna él? Dice, todos los pueblos, así que toda la humanidad sobre la tierra. Pero, ¿cómo sabemos que otros gobernarán con él? Bueno, si notan los versículos 18 y 27, ahí se dice que se da el reino a los santos, palabra plural, del Supremo, al pueblo que son, una palabra plural, indicando muchos. Pero ¿cuántos son y quiénes son? ¿Saben el texto clave que contesta eso? Es Revelación, capítulo 14, versículo 1. Vamos a buscarlo. El libro de Revelación o Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y vamos a leer capítulo 14, versículo 1. Revelación 14:1 dice: y vi y miren el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. Primeramente, el Cordero no es una ovejita literal. Juan el Bautizante
en Juan capítulo 1, versículo 29, lo identificó con Jesucristo. Le apuntó y le dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahí está Jesús. Monte Sión no es el monte en Jerusalén, en Israel literal. Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice que es la Jerusalén celestial, donde están los ángeles, así que el cielo. Y ahí 144,000 que gobernarán con él. Ahora, ¿cómo sabemos que ese número no es literal, que no es simbólico, sino literal? Bueno, noten, se dice el Cordero, uno solo, eso es literal. Representa a Jesucristo, hay un solo Jesucristo, literal. El contexto no añade nada más, así que 244,000 tiene que ser un número literal también. ¿Cómo lo sabemos? Si usted mira versículo 3, se habla de que se canta una canción nueva. Eso representa la predicación de las buenas nuevas del reino hermano de Cristo. Y el texto dice que nadie pudo dominar esa canción, solo 244,000, así que tiene que ser un número literal. Además, en el versículo 4, le llama a ellos primicias para Dios. Una primicia es la primera pequeñita porción de una siega grande. Y ciertamente 144,000 es bien pequeñito en comparación con los más de 20,000 millones de personas que han vivido en este planeta. ¿Cómo sabemos que son humanos y no ángeles? Versículo 3 dice que son comprados de la tierra. ¿Cómo sabemos que son hombres y mujeres de todas las naciones y no judíos literales? Versículo 4 dice, fueron comprados de la humanidad y no del pueblo de Israel. Pero ¿cómo es que van al cielo para gobernar con Jesús? Bueno, Jesús explica en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, que ellos nacen de nuevo en el sentido de que Jehová los unge con Espíritu Santo para que cuando ellos mueran son resucitados para vivir en Jesús en los cielos, para que según Revelación capítulo 5 versículos 9 y 10 sirven como reyes y sacerdotes para gobernar sobre la tierra. ¿Pero sobre quiénes? ¿Sabes el texto clave que contesta esa pregunta? Es el Salmo 37, 11 y 29. Vamos a buscarlo. Salmo 37. El libro de los Salmos está un poco después de la mitad de la Biblia, entre los libros de Job y Proverbios, en las escrituras hebreas arameas. Salmo 37, el versículo 11, primeramente dice, pero los mansos misos, las personas mansas son personas humildes a los ojos de Dios. ¿Dónde van a vivir? Dicen, poseerán la tierra. ¿Y cómo será la vida en ese entonces? Sigue diciendo, y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz. Así que ellos van a vivir en condiciones pacíficas en la tierra, en un paraíso donde no habrá enfermedades, vejez, ni hasta la muerte. Van a vivir para siempre, como lo sabemos. Veamos ahora el versículo 29. Versículo 29 dice, los justos mismos, personas que practiquen la justicia de Dios, dice, ellos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Y ahí es donde encajan ustedes y yo en el arreglo del reino, en esta perspectiva de vivir para siempre en un paraíso en la tierra. ¿Cómo nos fue nuestro examen? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora para poder apoyar o colaborar con el reino? Bueno, nuestro Rey Jesús nos dice cómo. Vamos a buscarlo. Es en el Evangelio según Mateo. Mateo está en las escrituras griegas cristianas o el Nuevo Testamento, como lo llaman algunos. Es el primer libro de las escrituras griegas. Y vamos a leer el capítulo 25, versículos 31 al 33, donde habla de una profecía en forma de parábola que se conoce como la separación de las ovejas y las cabras. Vamos a leer. Mateo capítulo 25, leemos el versículo 31 al 33.
cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, ya aprendimos quién es ese, eso es Jesucristo como Rey, después de 1914. Pero dice, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono. ¿Cuándo será eso? Eso es cuando él venga a juzgar, que eso será poco después que comienza lo que Jesús llama, en Mateo capítulo 24, versículo 21, la gran tribulación. Note lo que él hará. Dice, y todas las naciones serán reunidas delante de él y separará a la gente unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrán las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda. Hermanos, nosotros estudiamos esto como congregación hace mes y medio en la revista La Atalaya de estudio de 15 de marzo, la página 25 a 29. Puede repasarlo para saber más detalles sobre ella. Y de la profecía de Daniel puede buscar esta publicación, prestemos atención a las profecías de Daniel. Ahora, ¿cómo es que se determina si uno llega a ser una oveja o una cabra? Bueno, primeramente, ¿cuál es el destino de las ovejas? Si vayas al versículo 34, ahí dice que las ovejas hereden el reino de Dios, vivirán para siempre en el paraíso en la tierra. El destino de las cabras, bueno, si nosotros vamos al versículo 41, es la misma destrucción que recibirá Satanás y los demonios, destrucción eterna sin resurrección. Pero ¿qué determine si seremos ovejita linda o cabrito feo? Vamos a ver, Jesús nos explica. Si vamos a los versículos 35 a 39, Jesús le dice a las ovejas de que ellos son así porque le ayuden en todo aspecto de la vida. Y ellos le preguntan, ¿cómo es eso si estás en los cielos, nosotros estamos aquí en la tierra? Y ahora Él los contesta. Veamos ahora el versículo 40. Él dice, y en respuesta el rey les dirá, en verdad les digo, al grado que lo hicieron a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, a mí me lo hicieron. Ahora, a las cabras, él dice, versículos 42 a 44, que es que ellos no le apoyaron en todo aspecto de la vida, y ellos también preguntan, ¿cómo es si tú en los cielos, nosotros en la tierra? Y él les contesta, ahora en el versículo 45, note, él dice, entonces le contestará con las palabras, en verdad les digo, al grado que no lo hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Catamos el punto, hermanos. Colaboramos con el reino a apoyar los cristianos ungidos, hermanos de Cristo, que queden todavía en la tierra de los 144,000, que hoy son unos poco más de 10,000 de ellos. Y le ayudamos en todos los aspectos del reino, pero en especial en predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Ahora, hay dos lecciones que podemos sacar de esta ilustración. Vamos a notar lo que son. Primeramente, noten, hermanos, que cuando Jesús viene para juzgar, hay ovejitas lindas a la derecha, cabritos feos a la izquierda. No habla nada de ningunos vacas o cerdos indecisos que están esperando a ver qué van a hacer. No. La ilustración muestra claramente que cuando Jesús da el fallo final, uno será a la derecha, uno será a la izquierda. Eso significa que uno no puede tomar una posición intermedia, o por decirlo así, nadar sobre dos aguas. Uno tiene que tomar una decisión en apoyar a los hermanos de Cristo. Por eso, le animamos a las personas que están asociándose con nosotros y nuestros estudios bíblicos, que se hacen el esfuerzo solícito de estudiar la Biblia, ponerlo en práctica,
para llegar a ser un siervo de Dios y así predicar juntos con los cristianos ungidos, y de esa manera apoyará el reino de Dios y llegarás a ser una ovejita linda. Ahora, ¿cuál es la segunda lección que podemos aprender de esta ilustración? Que se le toca a nosotros que ya somos testigos de Jehová y estamos apoyando a los cristianos unidos en la predicación. Voy a leer esos dos textos de nuevo, hermanos, pero ahora note dónde se lee el énfasis. ¿Okay? Versículo 40. En respuesta el rey les dirá, en verdad les digo, al grado que lo hicieron a uno de los más pequeños de estos hermanos de Dios. Note ahora el versículo 45. Entonces le contestará con las palabras, en verdad les digo, al grado que no lo hicieron a uno de estos más pequeños. ¿Entendemos? Una ilustración para ayudarnos a entender. Supongamos que usted está muriéndose de hambre. Su estómago está hablando por sí. Sus entrañas están como hace una culebra, una anaconda con su presa. ¿Okay? Está muriéndose de hambre y de repente te aparece delante de la casa de dos hermanos. Un hermano a la derecha y un hermano a la izquierda, y ambos están haciendo un tremendo barbecue. Ya me dio hambre. Ahora, el hermano a la derecha te ve la saliva babeándose de su boca porque tiene hambre, y el hermano te dice, ven hermano, siéntate, te doy un plato grande, te doy chuleta, te doy bistec, un poco de de papas, de hamburguesas, frankfurters, salada, postres, bizcocho, jugos, bebidas, agua, lo que quieras. El hermano a la izquierda te dice, no hermano, venga acá, siéntete, te doy un plato con unas galletas salinadas y un poquito de agua. ¿Con quién vamos a comer? Claro, a la derecha. ¿Y por qué? Por el grado de la comida que nos está ofreciendo. ¿Ahora comprendemos el punto? La cosa es, hermanos, que depende cuánto es que estamos haciendo. Ahora, si somos personas de mayor edad, sufrimos enfermedades crónicas, y lo único que podemos hacer es predicar un poquitito con los cristianos ungidos, y eso es todo lo que usted puede hacer. No te preocupes, sigues así, cuando llegue el día de juicio, será una ovejita linda. Pero si somos no de mayor edad, si tenemos salud razonable, pero estamos predicando poco, porque estamos pasando nuestro tiempo con problemas de la familia que no son muy importantes de vida a muerte, o estamos entreteniéndonos mucho, o estamos trabajando mucho porque estamos buscando muchas cosas materiales. ¿A qué piensa que lado va a caer uno si uno no se cambia? Por eso es necesario, hermanos, que no debemos dar poca importancia al asunto de asistir a las reuniones ni evadir nuestra parte en la predicación pública del reino organizada por la congregación. O como se dice, hay un dicho, solo debe faltar, y quizás no han oído, por los 3 Fs. ¿Sabe lo que son los 3 Fs? Fiebre, o sea, una enfermedad. Fractura, en otra palabra está en un hospital, o funeral. Yo no tengo que explicar ese. Así que debemos hacer el máximo posible en apoyar a los hermanos de Cristo en la predicación para que podamos llegar a ser todos ovejitas lindas. Y si eso sucede, notemos lo que vamos a heredar. Vamos a leer el texto de Mateo capítulo 25, versículo 34. Mateo capítulo 25, versículo 34. Dice, entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Sí, hermanos, si nosotros damos prueba de nuestra fe sincera en nuestro Rey Jesús como rescatador, vamos a colaborar ahora con los hermanos de Cristo
y vamos a atender la expectativa de recibir las bendiciones en ese paraíso aquí en la tierra. Si por palabra y por hechos esforzamos máximo posible a ayudar a los ungidos en los arreglos del reino, entonces vamos a mostrar muy bien que comprendemos cómo podemos colaborar con el reino de Dios. Agradecemos a Jehová Dios quien provee esta información, pero también, hermano Bermúdez, estamos muy agradecidos por todos los esfuerzos que usted hizo para preparar excelentemente, explicando claramente cómo podemos entonces colaborar con el reino de Dios. Queremos aprovechar para recordarles que